el primer encuentro es del Caribe y del Magdalena Medio. Porque aquí nos dicen los compañeros del Atlántico que siempre resultan no priorizados. Pero si uno va a La Guajira, entonces tenemos otros problemas. Si bajamos al Cesar, otro problema. Pero el Caribe y el Magdalena Medio tienen una condición muy importante en la reforma agraria. Es el área de mayor concentración de la propiedad rural del país, con los mejores suelos, pero ineficientemente producidas. ¿Por qué? Porque están dedicadas a la ganadería extensiva. Y esta región, ¿por qué es la más, con el índice de concentración más alto? Porque aquí pasó la guerra, pasó el despojo y el acaparamiento. Los playones y sabanas comunales fueron despojadas al campesinado, se sacó al campesinado. ¿Qué está proponiendo este gobierno? Hacer una reforma agraria que inició, hay que decirlo, en el Caribe colombiano y en el Magdalena Medio. Y quisiéramos tener los recursos para comprar todas esas haciendas que están dedicadas a la ociosidad. Venimos haciéndolo, el presidente ha dicho, tenemos que avanzar en Sucre, compañero Gustavo, y está también el director aquí de la Agencia Nacional de Tierras del Atlántico. Y empezamos aquí para poder demostrar que la redistribución de la tierra en Colombia es el eje fundamental de la construcción de la paz y de la recuperación económica agropecuaria de un país que tiene que dejar de vivir del carbón, porque el carbón ya no nos lo están pagando, y empezar a vivir de la agricultura. Y lo estamos logrando, y ustedes lo están logrando. Y les doy algunas cifras importantes. Nosotros tenemos en Buenavista 10.000 hectáreas. 10.000, creo que vamos a subir un poco más, se me perdió la compañera de Buenavista. Y eso nos hace pasar de 1 o 2 propietarios de esas fincas a ¿cuántas familias propietarias hoy? 1.500 familias, eso es la redistribución. Y es 2 propietarios que tenían una actividad económica a 1.500 familias que ya están sembrando y esperamos que pongan a sembrar alimentos esas 10.000 hectáreas en ese distrito agrario. Y en el país tenemos 670.000 hectáreas gestionadas al Fondo de Tierras y eso nunca se había tenido. Y yo estoy segura que les pregunto a ustedes aquí a quién le falta tierra y todos van a decir a esta familia, porque son 100 años de la lógica de acaparamiento y concentración de la propiedad rural. Y lo importante de que nos encontremos acá para que el compañero me diga, esta hacienda no la deben comprar, o hay que comprar esta hacienda, o necesitamos que la Agencia de Desarrollo Rural llegue acá, o que la Autoridad Nacional de Pesca haga esto, es que necesitamos encontrar la ruta para que lo que hemos hecho ustedes y nosotros durante estos 3 años no muera en agosto del 2026 cuando el presidente Gustavo Petro entregue el mandato. Porque una reforma agraria no se hace en 4 años. Porque este proceso de reactivación, de reorganización, de consolidación nuevamente del movimiento agrario no es de un gobierno. Y por eso estamos acá recibiendo este mandato de ustedes para construir ese pacto popular por la reforma agraria. Porque si aquí no defendemos lo que hemos hecho en estos 3 años, lo que vamos a hacer en el año que nos quedan, ese pacto de Chicoral que firmaron en el 72 para quitarnos de la esperanza de la reforma agraria, se va a volver a consolidar. Y la única forma de evitar que ese pacto de exclusión se vuelva a consolidar es que nosotros tengamos en el movimiento agrario la decisión de mantener y empujar una ruta organizada, planificada y que se le pueda exigir a este gobierno y a los que vengan, porque aquí lo que no podemos permitir es que vuelva la decisión de no hacer la reforma agraria. Y eso es lo que ustedes están construyendo con este mandato. Y entonces empezamos aquí en el Caribe y nos vamos a ir a la zona andina, que tiene otras problemáticas. Microfundio, mucho microfundio hoy en proceso de urbanización, como lo que pasa por estas zonas en donde estamos. Mucho microfundio que no tiene acceso al agua, no tenemos vías terciarias, tenemos otras dinámicas y produce la zona andina en Colombia más de la mitad de la comida del país. Y nos vamos a ir al litoral pacífico, donde están los pueblos afrodescendientes reivindicando su territorio, donde tenemos pueblos indígenas sometidos a la exclusión, al hambre, al confinamiento. Y vamos a tratar de buscar cuál es la respuesta para el litoral pacífico, donde la coca ha inundado gran parte de ese territorio.
y vamos a ir a la Amazonía para poder cerrar esa frontera agropecuaria y poder salvar el patrimonio de la humanidad, pero de la mano con la gente, sin excluir al campesinado, sin excluir a los pueblos indígenas. Y nos vamos a ir a la altillanura, gran debate con la altillanura. Suelos que necesitan una inversión muy importante para producir y de donde se ha intentado sacar al campesinado reiterativamente. Y con todos esos territorios y el territorio insular, donde me dicen ya tenemos lista la ruta, nosotros necesitamos llegar a la segunda conferencia internacional de reforma agraria. Vamos a reconstruir eso que hizo el presidente Lula en el 2006 cuando estaba haciendo la reforma agraria, para sentarnos a discutir con el mundo qué pasa con la tierra, con la producción de alimentos. Porque tenemos grandes problemas, y no solo en Colombia. Sudáfrica cruza por momentos similares a los nuestros. Brasil lo superó. México construyó una reforma agraria hace más de 100 años y hoy intenta defenderla. Uruguay, Chile, Francia, países que ya han dicho que vendrán acá a hablar de la tierra y de la producción de alimentos. Y queremos que todos lleguemos allá, a febrero del 2026, aquí en el Caribe colombiano, para que la transformación de las habichuelas, para que estas guayabas, para que lo que ustedes están haciendo como un acto de resistencia, se lo mostremos al mundo, para que el mundo nos acompañe a seguir defendiendo la reforma agraria. Y entonces llevamos con ustedes, llevamos con todos los pueblos agrarios de Colombia la necesidad de construir lo que aquí ayer ustedes hablaron, un plan decenal. ¿Por qué hablar del plan decenal? Yo quiero insistir en eso. No pueden estar fincadas nuestras esperanzas en los 11 meses que le restan a este gobierno. Nuestra esperanza y nuestra apuesta tiene que ser porque durante los próximos 10 años avancemos en resolver los problemas estructurales del campesinado, de los indígenas y de los afrodescendientes en Colombia. Y yo sé que lo podemos hacer. Desde las vías terciarias, bienes públicos rurales y garantías de participación. Y yo diría más allá de la participación, recogiendo las palabras de Luisa, necesitamos avanzar en la concertación de la reforma agraria. Cuando ustedes revisan la ley 160, la ley no dice que es un acto de participación, dice que es la concertación. Para que nos podamos sentar, nos falta mucho por estructurar en cada comité de reforma agraria y saber cuáles son los predios que hay que comprar, quién está ocupando indebidamente los bienes baldíos, quién está poniendo las cercas para cerrar el acceso a los playones comunales, quién está acaparando las sabanas inundables y cuáles son los proyectos y apuestas productivas que necesitamos. Llevamos ya 600 comités de reforma agraria. ¿Dónde está Ledis o Yamit? ¿Cuántos comités de reforma agraria? Más de 500, yo dije 600. 560 comités de reforma agraria y necesitamos que los 1.100 municipios de Colombia tengan comité de reforma agraria. Que en todos los municipios del Caribe haya comités de reforma agraria. Y quiero agradecer ahí el acompañamiento de la Agencia Nacional de Tierras, que ha hecho un acompañamiento decidido a eso, y pedirle a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, nuestro director que lleva una semana, le damos la bienvenida en este Encuentro Caribe, para que pueda él también, para que Juan Pablo también nos ayude a acompañar esos comités municipales de reforma agraria. Hablaron aquí de las áreas de especial protección para la producción de alimentos. Creo que la pidieron para el Atlántico. Y yo quiero con ello simbolizar las peleas que se está dando este gobierno. ¿Cómo puede ser discutible que ahí donde la gente hoy está produciendo alimentos se protejan esos suelos para producir alimentos? ¿Quién podría oponerse a que protejamos los suelos y a las personas que trabajan la tierra y producen los alimentos? Pero quiero decirles que tenemos una oposición beligerante, mentirosa y radical frente a las áreas de especial protección para la producción de alimentos. Y entonces nos acusan de expropiar y nos acusan de ir a decirle a la gente qué hacer para que la gente le tenga miedo a las áreas de especial protección para la producción de alimentos. Necesitamos defender juntos estos instrumentos. Y yo sí les quiero pedir que alcen su voz,
no solo para pedirnos que hagamos áreas de especial protección, sino para defenderlas, porque si no, no las vamos a poder declarar. Y si tenemos áreas de especial protección para la producción de alimentos, esto, lo que ustedes nos dijeron acá de manera muy clara, no tenemos monocultivo, tenemos una producción diversificada, una producción que rota, que cuida el suelo, que cuida el agua y que hace bosque. Esta es la producción campesina que tenemos que defender. Yo los convoco a que defendamos las áreas de especial protección para la producción de alimentos. Y esto implica también hablar de la reforma institucional. Aquí se quejan mucho de que no hay oficina étnica, nos lo dijeron desde la entrada. ¡Guardia, guardia! ¡Fuerza, fuerza! Y no tenemos oficina étnica. Y ayudamos a todo el mundo. Pero hace 3 años, la Agencia Nacional de Tierras tenía una oficina para el Caribe, igual que la Agencia de Desarrollo Rural. Tenemos a Pachón aquí con Felipe Jalma y usted. Lo que hemos hecho es crear institucionalidad con las uñas y con los recursos que hemos dispuesto para que ustedes puedan tener aquí un director en el Atlántico, un director en Sucre. Eso sí, yo no ni los elijo ni los cambio. Nosotros necesitamos recuperar esa institucionalidad, pero esa institucionalidad en este gobierno la hemos reconstruido, pero en la ley sigue siendo absolutamente centralizada. Separamos el desarrollo rural de la administración de las tierras, deconstruimos aquí en el Atlántico que tantos problemas tenemos con el Guájaro, deconstruimos el sistema de adecuación de tierras, de riego y drenaje. Hoy no tenemos un ente de vigilancia y control. Y hay que reformar la ley 160, yo estoy de acuerdo. La pregunta es ¿hacia dónde? Y hay que reformar la ley 101, que yo insisto en este debate. ¿Quién maneja el recurso público de los cacaocultores? En la contribución que pagan, un fondo de fomento que la administra una federación porque la ley dijo que era la federación. Lo hacemos en la papa, lo hacemos en las hortalizas y las frutas con Asofrucol y son recursos públicos, pasan el arroz con Fediarroz. Y necesitamos que todos los productores participen de la discusión de en dónde están sus contribuciones y qué se hace con eso y en qué se invierte. Hay que abrir ese debate. Entonces, si vamos a hablar de la reforma de la ley 160, yo quiero poner sobre la mesa la reforma de la ley 101, que es la ley del sector, que es la que define cómo funcionan las parafiscalidades, es la que define cómo se maneja la asistencia técnica y es la que define si el gobierno, el Estado, tienen la facultad, sí o no, de ayudar a los campesinos a comercializar sus productos de manera directa. Pero también, y ustedes lo han dicho, la pesca, la ley 16. ¿Hay que modificar la ley de pesca en el país? Claro que hay que modificar la ley de pesca y hay que reconstruir la institucionalidad para que dejen de ver a los pescadores como un tema de asistencia social y construyamos un sistema agroalimentario que tenga la pesca como un eje articulador de lo que hacen nuestros pescadores y nuestras pescadoras. Pero también hay que modificar la ley 16 del 90, que es la ley de crédito agropecuario. A ustedes, aquí estaba también el Banco Agrario. Todos los campesinos y campesinas se quejan de que les prestan muy poquito y que les piden muchos papeles. ¿Y por qué? Porque la actividad agropecuaria es muy riesgosa. Mucho frío, mucho calor, exceso de agua o ausencia de agua y se nos daña el cultivo. Estamos haciendo baúles de madera porque no tenemos banco. Y lo único que tenemos es el agrario y no se quiere sentar con nosotros. Entonces necesitamos reformar la ley 16. ¿Y esto para qué lo digo? Son 4 leyes, porque siempre citamos la 160. ¿Por qué? Y ustedes lo están preguntando en la consulta campesina. Están ustedes en la consulta campesina preguntando si el pueblo colombiano quiere reconocer al campesinado y reconstruir la institucionalidad. Y nosotros no podremos decirle a nadie si votar o no votar, pero sí acompañar al campesinado para que alce su voz y le pregunte al conjunto de los colombianos qué es lo que debemos hacer con el agro. Y ahí en esa consulta yo les propongo que avancemos en el plan decenal, en el COMPES, para tener un gran estatuto agrario en una Colombia distinta y que reconstruyamos con ello toda la institucionalidad. Y eso no es en los próximos 11 meses. Eso es un trabajo de largo aliento.
y necesitamos que después del 2026 las fuerzas agrarias sigan empujando la reforma agraria y el desarrollo rural. Y lo que nos corresponde hoy como gobierno es que este mandato, todos los documentos, análisis, exigencias y reivindicaciones que ustedes han hecho puedan ser asumidas por el gobierno para construir la plataforma sobre la cual ustedes construyan esa apuesta, esa pelea y mantengan las banderas hoy, el próximo año y en el siguiente decenio, porque será el decenio de la reforma agraria en Colombia. Y voy cerrando con esto. Ustedes están haciendo acá algo muy poderoso y lo hicieron en Chicoral. El 22 de febrero, con todas las discusiones y las diferencias, las tensiones que sabemos que hay, que los pueblos indígenas y afrodescendientes y el campesinado, en el reconocimiento de sus diferencias, le hayan dicho a Colombia que tienen 12 puntos sobre los cuales construir la transformación agraria en Colombia, es el acto más poderoso, no solo simbólico, sino ejemplificante para poder avanzar en la unidad popular en Colombia. Eso transforma. Y aquí dijeron, es que el cambio no va para adelante, el cambio ya está y nosotros tenemos que consolidarlo. Porque aquí nos dijeron que el campo era sin campesinos y que los indígenas no podían organizarse ni entenderse con los pueblos afrodescendientes ni con el campesinado. Y nos dijeron que teníamos intereses distintos. Y lo que ustedes están haciendo hoy es decir, somos distintos, nos reconocemos en la diferencia, pero somos una fuerza popular que produce la comida en Colombia, que reivindica su territorio. Todos somos pueblo y a todos nos han excluido. Y hoy estoy acá como su ministra. Pero antes estaba en otro lado, ahí sentada defendiendo las consignas populares. Y en el 2026 entregaremos al siguiente gobierno, ojalá un gobierno que sea decidido con la reforma agraria, entregaremos el mandato. Y desde donde estemos, me preguntó el compañero que a qué me comprometía yo. Me he comprometido y lo seguiré haciendo a defender su causa por la justicia agraria, porque es también mi causa y es la causa de la nación. Hasta el último de nuestros días, en el gobierno y fuera del gobierno, con ustedes, construyendo y defendiendo el gran mandato popular por la reforma agraria, un pacto por la tierra y por la vida que haga de Colombia un mundo justo, una apuesta justa. Y lleguemos con eso. Justicia agraria, justicia ambiental. Y lleguemos a la segunda conferencia internacional de reforma agraria. Y quisiéramos ahí en esa segunda conferencia rendir un homenaje especial a las mujeres que han resistido la guerra en Colombia. Porque fueron y son las mujeres, las de los Montes de María, las de la Alta Guajira, las mujeres en el Cesar, en el Magdalena Medio, las mujeres de la ACBC, las que cuando se llevaron a los hombres y quisieron despojar la tierra, resistieron, labraron, criaron a sus hijos y nos permitieron retornar la esperanza al campo, manteniendo el tejido social del campesinado, de los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes en Colombia. A ustedes, nuestro homenaje, llevemos ese gran homenaje a la segunda conferencia internacional de reforma agraria para decir que Colombia resistió. Y allí en la conferencia, ya el alcalde de Cartagena nos dijo que sí, vamos a tener un gran campamento popular y agrario para que vamos todos, porque vamos a poner en las calles de Cartagena la vida y la alegría y ojalá todos los productos del campesinado. Les quiero contar que el ministro de Agricultura, eso me lo va a llevar, hombre, el ministro de Agricultura de Italia quiere traer a sus productores agrarios y quiere traerlos con lo que ellos han hecho durante toda la vida, pequeños agricultores que cultivan cosas hoy muy reconocidas en el mundo, hacen el queso parmesano, los olivas, y a él le dijimos,
pues nosotros queremos hacer una feria también donde ustedes muestren su excelencia y el campesinado en Colombia muestre sus productos de origen. Construyamos y llevemos estas habichuelas. Vamos a construirlo ahí. Con el respeto que usted se merece porque usted es una dama, pero no he visto un ministro que hable tan firmemente seguro del corazón como lo hace usted. Muchas gracias, compañero. Y cerramos hoy acá, porque yo hablo duro. A veces me critican porque hablo muy duro. Pero hablo duro y hablamos con decisión, con el riesgo que esto implica en un país como este. Estamos combatiendo las voces del miedo, las que quieren decir que la reforma agraria es peligrosa, las que quieren decir que con lo que estamos haciendo estamos actuando mal, pero actuamos con decisión y con beligerancia, porque tenemos el respaldo de ustedes, del movimiento agrario en Colombia, y sabe el presidente Gustavo Petro que la propuesta de la vida, de la Colombia potencia mundial de la vida, es y puede ser porque están ustedes en todas las veredas de Colombia alzando la voz con compromiso y con convicción. Por eso hablamos duro. Hasta el último de nuestros días lo haremos, porque somos todas y todos la revolución por la vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias.